centro de la República. Ayer le informamos oportunamente, en el momento en que ocurrió, de hecho, sobre la renuncia de Robert Mugabe como presidente de Zimbabue, luego de 37 años en el poder, 7 como primer ministro y prácticamente 30 como presidente. Pues se da a conocer desde Zimbabue que el ex vicepresidente de esa nación africana, Emmerson Mnangagwa, jurará el viernes el cargo como sucesor del jefe de Estado Robert Mugabe, que, como le digo, renunció ayer tras casi cuatro décadas en el poder. Mnangagwa, apodado el Cocodrilo, y quien es un jovenazo de 75 años de edad, jovenazo comparado con Mugabe, quien tiene 93, llegará hoy a Harare, la capital de Zimbabue, desde su exilio voluntario, y ahí se dirigirá al público, anunció un funcionario del Ministerio de Información. Mugabe, de 93 años, destituyó a Mnangagwa a principios de noviembre. Él huyó al extranjero por temer por su seguridad. Vamos a revisar lo que está ocurriendo en esta nación africana. Y para ello tenemos en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a la maestra Arcelia Flores, académica de la FES Aragón, quien imparte las materias de África y Medio Oriente, así como historia diplomática. ¿Qué tal, maestra? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Bueno, cuéntenos un poco el contexto en el que se da esta dimisión, qué significa para Zimbabue, qué significa para África, esta decisión que pues ha llamado muchísimo la atención a nivel internacional. Claro, pues lo primero que hay que tener en cuenta en este tema, como a una cuestión medular, es que evidentemente se trata de una disputa por el poder. Llama tanto la atención el tema de Zimbabue en virtud de que Robert Mugabe a lo largo de estas décadas se convirtió de héroe a villano. No tenemos que olvidar que justamente fue él uno de los impulsores de manera concreta ya de la independencia real de Zimbabue, entonces Rodesia del Sur, de la Gran Bretaña. Entonces, un primer proyecto que en la década de los 70s, 80s, tenía pues un futuro promisorio, con el paso del tiempo se fue enquistando en el poder como muchos otros gobernantes, no tan solo de África, porque sí me gusta mucho a veces hacer este énfasis, que a veces pues más bien sabemos que el poder, cuando el ser humano lo ostenta, tiende a corromperlo a uno mismo, y bueno, a veces las personas siempre queremos permanecer en el poder cuando no tenemos perfectamente los pies sobre la tierra. Entonces, en el caso de Robert Mugabe, pues él, aunado a todas las costumbres que prevalecen en muchas regiones africanas, pues lo real es que ahí se mantuvo, y ya en esta última etapa de hace unos 10 años para acá, cuando su edad y su salud empezaron a notarse cada vez más pues deficientes, tan solo por la propia edad, recordemos que es una persona de 93 años, sí. Pues él, a diferencia de otros gobernantes que habían pensado en ir colocando a sus hijos o algún otro familiar cercano, él pensó en Grace, que es su segunda esposa. Entonces, si juntamos todo este cóctel con otras problemáticas que caracterizan a Zimbabue, la hiperinflación, los problemas de salud, la pobreza, una reforma agraria no concluida del todo bien, una crítica también a nivel internacional por parte de algunos sectores en donde se le critica a Mugabe el haber llevado a cabo discretamente una especie de genocidio blanco antes de la independencia en los 80s. Zimbabue tenía una población de raza blanca de 200,000 habitantes y el día de hoy son solo 20,000. Entonces, creo yo que es el cúmulo de una serie de factores que lo que hacen es que ya la era de Mugabe llegó a su fin. Sí. Lo que hoy tenemos enfrente, pues al final de cuentas es un proceso de disputa por el poder. Recordemos que el partido oficial no
no estuvo de acuerdo en impulsar esta como idea de Mugabe de que fuera Grace quien lo sustituyese, y desde ahí, a principios de noviembre, cuando fue exiliado, fue destituido primero y después autoexiliado Emerson Mnangagwa, pues el partido inmediatamente denotó que a quien apoyaba era justamente a Mnangagwa y no hacía a Grace. Ahora, ya lo mencionaba usted, el tema económico, la moneda de Zimbabue, entiendo que prácticamente dejó de circular porque no vale absolutamente nada. En algún momento se imprimieron billetes de 100 millones. Así es. Es parte también de lo que es una de las razones que explican los hechos ocurridos en días recientes en Zimbabue. Es uno de los hechos, aunque no el más importante. Yo sí creo que el más importante obviamente tiene que ver con esta disputa por el ejercicio del poder. Sí. Porque al final de cuentas todo lo demás va en función de la estabilidad política y social que pueda haber en un país. Uh-huh. Estas muestras, por ejemplo, que veíamos el día de ayer de júbilo en algunos sectores, también efectivamente creo yo que contrastan con otras que se han podido ver en las redes sociales y en los medios informativos, porque al final de cuentas para una generación Mugabe representó un ícono de la obtención de la independencia, de una colonización que también sufrió África y que al final de cuentas a muchos, aunque no les guste tanto reconocerlo, gran parte de las problemáticas que hoy sigue teniendo África se vinculan de manera directa con el colonialismo europeo que tuvo África por bastantes siglos, no nada más en el siglo XIX. Pues principios del 20. Interesante lo que está ocurriendo en este país. Nos mantendremos, por supuesto, atentos. Y maestra, quiero agradecerle mucho la posibilidad de conversar con nosotros. No, al contrario, yo te lo agradezco mucho y quisiera por este medio pues también exhortar a todos a que volteen a ver a África, no tan solo cuando ocurren situaciones como esta, sino que África también tiene a veces demasiadas cosas por las cuales podemos estar interesados. Pues cuando haya noticias que comentar con la audiencia, y estoy seguro que es con frecuencia, estaremos pendientes de ellas, ojalá podamos contar con su análisis. Se lo agradezco mucho y que tenga muy buen día. Gracias, maestra. Maestra Arcelia Flores, académica de la FES Aragón, de la UNAM, especialista en los temas de África y Medio Oriente.